nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos que van a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí. Alabado sea Dios. Evangelio de San Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de Juan. Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Capítulo 15. Un capítulo muy conocido. Ya hemos tocado muchas veces. Alabado sea Dios. Este capítulo que nos habló, nos habla y nos va a seguir hablando. Alabado sea Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, el 1 en adelante, dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Y qué lindo, hermano, porque cuando uno lee la Biblia, cuando uno la estudia, cuando uno la escudriña, el Señor siempre nos revela muchas cosas y nos va a revelar muchas cosas. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo allí, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera. Es la verdadera vid.
del Señor. Pero el que labra, el que la cuida, porque dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí está hablando de pámpanos. Y todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Dice la Biblia, y dice Jesús, que Jesús es la vid verdadera, que es la planta de vid. Alabado sea Dios, y que el Padre es el labrador. Y todo pámpano, y toda rama injertada en Cristo, toda persona que viene a Cristo, está queriendo decir, toda persona que viene a Cristo, que en Él, que en Cristo no lleva fruto, dice que será cortado, alabado sea Dios, que va a ser cortado y lo va a quitar. Porque el pámpano viene a ser como una rama, esa rama que sale del tronco de la vid y que echa hoja y después empieza a echar un sarmiento, un racimito chico, empieza a dar flor y después empieza a dar ese racimo de uva para después ese fruto ser comido a su tiempo cuando esté maduro. Así es el cristiano dentro de Cristo, no dentro de una iglesia, no dentro de un templo de 4 paredes, es de un cristiano, de una persona dentro de Cristo, alabado sea Dios, que tiene que estar prendido a Cristo, tiene que estar allí, alabado sea Dios, plantado en el Señor. Dejar que Dios labre y nos limpie. Y dejar que Dios nos limpie y nos quite toda suciedad. Porque dice, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Toda persona que en Cristo no lleva fruto, la va a quitar. ¿Y cuántas personas no están dando fruto para el Señor? Que su fruto, hermano, es todo carnalidad. Que su fruto es todo carne. Y las obras de la carne, nosotros sabemos cuáles son las obras de la carne. Que siguen en su vieja naturaleza, que siguen en la desobediencia, que siguen en la rebeldía, que siguen en la porfiadera de ellos. Como el pueblo de Egipto, hermano, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y que cuando Dios los sacó a través de Moisés por el desierto, el pueblo de Dios seguía rebelde a los mandatos de Dios, viendo las maravillas. Por 40 años vio el pueblo de Dios las maravillas, los milagros que había hecho Dios para sustentar a su pueblo. Y aún así le dieron la espalda, no creyeron. Y dice, y todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto lo va a quitar. ¿Por qué? Porque está inutilizando la planta, está inutilizando esa vid verdadera o está inutilizando el cuerpo de Cristo. Y todo aquel que lleva fruto, o sea, todo pámpano que lleva fruto, que empieza a echar hojas y que empieza a dar sarmientos, que empieza a dar los racimientos de uva y empiezan a crecer, dice que lo va a limpiar. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Como el Padre es el labrador, Dios tiene que empezar a limpiar esa rama que está llevando fruto. Esa persona la tiene que ser limpiada por el Espíritu de Dios y por mismo Dios, a través de su Espíritu, para ir sacando todo lo que no le conviene, todo lo que lo contamina, todo lo que lo está sacando, todo lo que lo está apartando de Dios. Esa rama seca o esas puntas secas o esas hojas secas, la va sacando y la va limpiando para que no inutilice la planta ni la rama sea inutilizada. Usted, hermano, cuando usted, por ejemplo, para que usted entienda, cuando usted planta una planta
para que crezca esa planta, el jardín tiene que estar limpio de pasto. Porque el mismo pasto empieza a entretejer una telaraña por arriba y por encima de la planta y no la deja crecer. Entonces, para que crezca, tiene que ser un jardín. Pero ese jardín, alabado sea Dios, tiene que hacer un cantero. Y ese cantero usted tiene que labrar la tierra, usted tiene que dar la vuelta a la tierra y mantenerla libre de pasto, para que pueda plantar flores y puedan dar su flor y la planta pueda dar su fruto en el tiempo de ella. ¿Por qué? Porque es así. Nosotros tenemos varias plantitas de aloe, pero como no le hemos prestado atención y no la hemos cuidado como realmente la tenemos que cuidar, está llena de pasto y eso no lo deja crecer. Pero cuando yo saqué 2 brotitos para un baldecito, para una maceta, esa planta de aloe está hermosa, esas 2 plantas de aloe. Arrancaron, prendieron. ¿Por qué? Porque no tienen nada que los ahogue. Y entonces yo empecé a limpiar para que empiece a dar su fruto, para que empiece a crecer. ¿Vamos entendiendo? Así es el Señor, hermano. Nosotros cuando estamos en Cristo y entramos a Cristo Jesús y empezamos a conocer al Señor y empezamos a buscar en su palabra, lo empezamos a buscar en espíritu, en oración, lo empezamos a dejar que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, Dios empieza a mostrarnos qué es lo que tenemos que empezar a dejar y qué es lo que de dónde nos tenemos que separar. Y tenemos que seguir prendidito a la viña, prendidito a la vid, prendidito a Jesucristo. Y Dios nos va a ir limpiando, Dios nos va a ir purificando, Dios nos va a ir sacando de un lugar a otro para que si empecemos a llevar fruto. Y si tenemos alguna hoja seca o algún tronco seco, ahí eso viene con esa tijerita de podar y lo corta. Así como uno va y poda un rosal. O como quien poda en el tiempo la poda, hermano, también la vid, para que después empiece a dar fruto. ¿Para qué? Para que el año que viene, al tiempo que empiece a dar fruto, empieza a dar hojas, pero también empieza a dar fruto y más fruto todavía. Y empieza a crecer y se empieza a extender. Así, hermano, es el Señor en nuestras vidas. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Pero todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Y por dónde el Señor nos va a limpiar? Por su palabra. Nos empieza a limpiar por su palabra. Nos empieza, alabado sea Dios, alabado sea Dios, a marcar los caminos y nos empieza a hablar directo al corazón y a nuestra conciencia lo que tenemos que empezar a dejar. Ya vosotros, dices, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le estaba hablando a sus discípulos que ellos estaban listos, estaban limpios por la palabra que el Señor les había hablado. Así como el Señor nos habla a nosotros, el Señor dice que nosotros estamos limpios por la palabra. O sea que la palabra es esa agua purificadora que viene y me purifica y me santifica, que es la que me enseña dónde está el pecado oculto, lo que me enseña lo que me está contaminando para yo irla sacando, alabados a Dios, a través de su palabra. Porque la Biblia nos habla, el mismo Señor Jesucristo allí en San Juan, en el capítulo 7 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si Cristo realmente, verdaderamente os libertare, seréis verdaderamente mi discípulo y seréis verdaderamente libres. Pero vamos a ser libres porque la palabra de Dios me va a enfocar en lo que yo tengo que dejar. Claro. ¿Dónde estoy pecando? Sí. ¿Y dónde está la falla? ¿O dónde están las inmundicias? ¿Dónde están todas las concupiscencias que uno tiene? Entonces uno tiene que ir sacándola. Pero si no nos habla, y si yo no escucho lo que el Señor tiene para mí, ¿cómo yo voy a sacarlo?
¿Cómo yo voy a dejar a Dios que venga y me limpie y me empiece a cortar todos los gajos, hermano, que están feos? Para hacerme una nueva criatura. Si yo no escucho su palabra, si yo no la pongo por obra, si yo no soy obediente a lo que Cristo me está pidiendo que haga. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Personas que escuchan la palabra y la ponen por obra van a ser aquellas personas de que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra y se apartan de lo que es pecado y de lo que es contaminación. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano, ver a los hermanos que están juntos en armonía. Lindo es ver, hermano, aquellos hermanos que vienen, se purifican y se santifican con la palabra, que son hacedores de la palabra. No solamente oidores, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Entonces ahí empezamos a ver, hermano, el fruto que está dando cada persona en Cristo Jesús. Y el fruto tiene que mostrarse y el fruto se tiene que ver. ¿Qué fruto estamos dando? Muchos pueden decir, sí, porque yo cuando digo con autoridad se callaron la boca esos demonios. Pero si somos prepotentes y para no discutir, a veces las personas se callan la boca para no discutir. O te dan la razón. No es que siempre tenga la verdad o siempre tenga la razón. La Biblia habla, Jesucristo mismo lo habla, dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Cristo te va a limpiar si hacemos conforme a lo que dice el Señor, si estamos empezando a dar fruto con perseverancia, Dios me va a limpiar para que lleve más fruto. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesús habló, dirigió su palabra, y entonces nosotros, esa misma palabra que Cristo nos habló y nos está hablando, nos hace limpios. Nos está limpiando, nos está purificando, si nosotros hacemos lo que Él dice. Como hemos estado escuchando varias prédicas, no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. ¿O por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo o lo que yo os mando? Si no somos obedientes a su palabra, no podemos ser sus discípulos ni tampoco sus amigos. Van a ser siervos nada más. Van a ser servidores de Cristo. Porque cuando el Señor manda, ellos escuchan y obedecen. Pero los amigos saben lo que el Señor va a hacer. Porque el Señor se los dice. Se los declara por su palabra. Y como nadie quiere agarrar la palabra para que el Señor los haga libre, ni para que lo purifique, ni para que santifique. Muchos hablan, hermanos, de una adicción. Que una adicción es fuerte, sí, porque está arraigada en uno. Pero si Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y si está en las manos de Dios, Cristo nos hace libres. Y si yo empiezo a buscar en su palabra, Dios corta toda la adicción y nos hace que nosotros estemos dependiendo de Él y de su palabra. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Mira, hermano, el Señor Jesucristo le estaba hablando bien claro a sus discípulos. Permaneced en mí. El Señor nos habla que tenemos que permanecer. Permanecer significa estar, perseverar en un lugar, perseverar en seguir escuchando la palabra para que cuando el Señor quiera Él me convierta. O la misma palabra que se ha traído se toque
me toque, me arrodille y me arrepiente y empiece a buscar de Él. Pero yo tengo que permanecer en Cristo, no en la iglesia, permanecer en Cristo. Dice, permaneced en mí. Permaneced, dice, permaneced en Cristo, permaneced en Jesús. Permaneced viniendo, congregando, viniendo, escuchando la palabra, poniéndola por obra. Permaneced en mí. Pero también dice, y yo en vosotros. Y este es el tema, hermano. Que Cristo no en todos está. Porque muchas personas pueden permanecer en la iglesia, pueden permanecer en Cristo Jesús en una denominación, pero Cristo no está en esa persona. Porque de la abundancia del corazón dice que va a hablar la boca. Y donde estuviera el corazón, allí va a estar su tesoro. ¿Y dónde está hoy tu tesoro? ¿Dónde está hoy? ¿Qué es lo que está hablando tu corazón? ¿Lo que está hablando tu boca? Nos dice, tenemos que permanecer en ¿quién? En Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y después el Señor dice y habla ahí, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice la Biblia, hermano, que yo tengo que permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Jesús. Porque después, y dice, y Él en mí. Después dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Hermanos, yo tengo una vara seca. Esto es una vara seca. Y si esta vara hubiese permanecido en la planta, no se hubiese secado. Hubiese seguido verde y con fruto y con brote. Y hubiese sido hasta más gruesa todavía, porque está bastante gruesita, pero hubiese sido más gruesa. Si lo hubiésemos dejado en la planta, si hubiese permanecido todavía en esa planta, hubiese estado más gruesa, más larga y llena de flores o llena de hojas, dando su fruto. Y que la savia recorra todo por dentro en el tallo, desde el corazón del tronco, todo, estaría verde. Entonces así es una persona que dice el Cristo, que tenemos que permanecer en Él. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece prendido en la parra, así tampoco la persona. ¿Y cuántas personas sin Cristo hoy en día están? Fuera de Cristo y sin Cristo. ¿Y cuántas personas hay dentro de la iglesia que supuestamente dicen tener a Jesús, pero están así, secas como la vara? Porque Cristo no está en sus vidas. Porque Cristo no ha permanecido ni está permaneciendo en su corazón. Está seca. Y el único que puede transformar el sequedal en algo fructífero es Cristo. Es reconocer esa persona que está sola, que está sola, que se quedó sola, que se está secando. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón y en su vida. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces el que permanece en Cristo Jesús y Cristo permanece en su vida a través de su palabra, poniéndola por obra, y a través del Espíritu de Dios, va a estar verde, va a estar vigoroso, va a estar deleitándose en las cosas del Señor, va a estar en oración, va a estar en ayuno, va a estar haciendo todo lo que Dios le está pidiendo que haga. Ellos están haciendo. Y después dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. O sea que si la rama es cortada de la vid, no puede llevar fruto porque si es cortada, está privada, le privaron de dar fruto.
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así, hermano, como esta rama seca, están las personas separadas de Cristo, que son apariencias, que viven de hipocresía, que dicen ser hijos de Dios y con los hechos lo niegan. A su nombre sea la gloria. El verso 5 dice, yo soy la vid. Señor es la vid. Aleluya, gloria al Señor. Vosotros los pámpanos. El que está en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Se lo leí en la versión más antigua de la Reina Valera. La Biblia del Cántaro. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, sin Cristo, nada podéis hacer. Sin embargo, la Biblia de 1960 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque dice, porque ¿qué? Separados de mí, nada podéis hacer. Hoy todo el mundo, hermano, se preocupa. No, tenemos que preocuparnos por nuestro cónyuge, por nuestras parejas, todo lo demás. Pero nadie se preocupa si está separado de Cristo o no. Porque nuestro verdadero esposo, hermano, es Cristo. Porque nosotros somos la iglesia, la novia del Cordero. Y hay muchos novias del Cordero que se dicen ser novia del Cordero. Ya se han separado del novio. Ya han empezado a engañar a nuestro Dios. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Porque sin mí, nada podéis hacer. Entonces Cristo tiene que ser esa persona imprescindible de mi vida. Que tengo que contar con Cristo para todo. Que tengo que conversar con Él. ¿Y cuántas personas ya dejaron de conversar con Él? ¿Cuántas personas dejaron de interesarse por Él? Que dejaron la Biblia a un costado, su palabra a un costado y ya no quieren ser guiados más por Él. Separar significa, en el diccionario, privar a una persona de su empleo o porque llegó a su fin, lo separaron del cargo. Poner a una persona, un animal o una cosa lejos de otra que se toma como referencia. ¿No? Cuando vemos, póngale un rebaño de ovejas, vemos que están todas juntas. Y la que va a cabeza, el líder de ese rebaño, ¿no? La oveja líder, va caminando y todas las ovejitas atrás. Y por allá a lo último vemos a una que se aparta, que se separa del rebaño para ir a comer otro poquito allá. Sale del camino. Y se separa del grupo principal, se separa del rebaño. O sea que quedó a merced, sola, a merced. Queda sola, a merced del enemigo y de aquellos que pueden acechar su vida. Porque sin Cristo, hermano, no tenemos la protección del Señor, no tenemos la protección de Dios, no tenemos la protección de su Espíritu. Andamos caminando solo a merced del enemigo, hermano, que nos acecha para tirar a acabar. Entonces dice que Cristo decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces,
el que permanece en mí, dice, y yo en él, lleva mucho fruto. Entonces tiene que estar como un matrimonio. Tenemos que estar unánime, hermano. Unánime. Tenemos que ser de un espíritu con él. Ya no tenemos que ser más dos, sino tenemos que ser uno con Cristo. Ya tenemos que ser un equipo. Ya tenemos que ser, hermano, andar en amistad con Dios. Y cuando andamos en amistad con Dios, hermano, andamos conversando con Él, encomendándonos a Él. Todo para que Él, hermano, vaya delante de nosotros y empiece a ordenar conforme a lo que Él quiere y arruine, hermano, toda obra satánica que nos puedan hacer, hermano, hasta hacer caer. No lo reprenda en nombre de Jesús. Pero cuando andamos en amistad con Dios, andamos como novios. Andamos enamorados de Dios. Andamos enamorados con Cristo, hermano. Y hacemos lo que Él nos pide para hacer. Andamos en comunión con Él. Y andamos en comunión con Cristo y andamos en comunión con los hermanos. Siempre o nos damos una vuelta, tenemos que dar una vuelta por los hermanos, siempre tenemos que dar un mensaje. Pero no solamente de parte nuestra, sino también de nuestros hermanos. Un mensaje, cómo andan, cómo están. Dios les bendiga. El pueblo de Dios, hermano, no puede estar separado. El pueblo de Dios tiene que estar unido con un mismo espíritu, un mismo Dios. Pero si no fomentamos la unidad, no fomentamos la unión, ¿cómo podemos estar unidos con Cristo? Estamos solos. Y esto no es de andar solos o de llanero solitario, esto es un equipo. Así como el matrimonio es un equipo y una familia es un equipo, así, hermano, el cuerpo de Cristo, necesitamos a Cristo, pero también necesitamos a nuestros hermanos. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, y yo en él. Y Cristo permanece en esa persona. No solamente el estar haciendo las cosas del Señor, haciéndole obediente a Él, entonces Dios viene a morar a Él, a esa persona, y ya no va a quedar solo, sino que va a estar acompañado, va a estar lleno de su espíritu, va a estar llena su alma. Este lleva muchos frutos. ¿Y cuáles son los frutos del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio, hermano, que contra tales cosas no hay ley. No hay nada que se levante contra los frutos del Espíritu. Y el principal, que es la obediencia, hermano, a Dios y a su palabra. Santo y poderoso Dios. Entonces dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en la versión más antigua dice, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Y cuántas personas están haciendo muchas cosas sin Cristo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pregúntate, ¿lo estás haciendo con el Señor? ¿Está realmente Cristo ahí en lo que estás haciendo o no? ¿Realmente lo has invitado a tu corazón y a tu vida y a tu vida y a tu corazón para que Él venga y reine y sea Señor, Rey y Señor, Rey y amo de tu vida? Porque si realmente dices que sí, entonces tienes que dejarlo entrar. Tienes que dejarlo que Él te limpie. Tienes que dejar que Él haga su obra en ti. Porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Yo no puedo hacer nada sin Cristo. Nada se puede hacer sin Él. El que en mí, dice el verso 6, no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahora dice que el que en mí no permanece, o sea, el que no permanece en Cristo, ¿qué va a ser? Va a ser echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Así como fue cortada esta rama, así va a ser cortado aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. El que no permanece en Cristo. El que se deja llevar por la corriente de este mundo. El que se abandona y abandona a Cristo, es así. El que en mí no permanece. El que no permanece. El que no permanece en la iglesia. El que no permanece en su palabra. El que no permanece haciendo la voluntad de Cristo. Esa persona va a quedar así como esta rama, seca. Y dice que será echado fuera como un pámpano. Y un gajo seco y un eucalipto, hermano, que está en la planta. Si no es sacado a tiempo esa rama, muy pronto va a ir contaminando y va a ir secando toda esa planta de eucalipto. Fíjese nomás las rosas. Si usted la deja, hay rosas, de esas rosas chiquitas, no que son tipo una enredadera chiquita. Esas rosas, hermano, llega un momento que empiezan a crecer y si no se podan, se empieza a secar las ramas y se empiezan a quedar secas. Aun cuando la planta está verde y tiene hojas verdes, esos gajos están secos. Y si esos gajos no se sacan, no se separan, no se cortan de donde se tiene que cortar, va perjudicando, va entristeciendo a la planta y la va perjudicando porque la va sacando. Yo me acuerdo, hermano, cuando una vuelta le cortamos el pasto a una hermana, ya no de acá, no, en Rodó, me acuerdo, de la otra ciudad, a 25 kilómetros de acá de Cardona. Cuando le cortamos el pasto, ¿te acuerdas? Sí. Que tenía las plantas, pero esto hay que cortarlo, esto está seco. Estaba a punto de secarse la planta. Porque la mitad de la planta, hermano, de ese rosal, estaba lleno de flores, estaba lleno de hojas, no tenía nada seco. Y la otra parte que estaba seca se estaba secando, se estaba muriendo. Y nosotros le empezamos a arrancar todos esos gajos secos. Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Le dejamos todo lo verde. Cuando quisimos acordar, hermano, a los 2 meses, 3 meses, empezó a venir con un vicio y empezó a venir cada vez más grande y estaba más alta. Y empezó a dar frutos porque empezó a dar flores. Y si nosotros no sacamos lo seco, nos va a empezar a obstaculizar. Va a ser un obstáculo, va a ser un tropiezo para nuestras vidas. Si no sacamos lo que se nos está secando. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que estando en Cristo Jesús se empiezan a secar? Porque no me saludaron, o porque se enojaron, o porque no me dio un beso de saludo cuando llegué, o me dijo esto, me dijo lo otro. O cuando yo fui a la ciudad y lo encontré al hermano, lo saludé y no me vio, o no me quiso saludar. Son cosas, hermanos, a veces, no es que son de tropiezo, es que sino a veces son cosas, hermanos, que nos empiezan a secar de adentro. Nos empiezan a secar. Dicen que tienen el amor de hermano y me dejaron solo. Todo lo viejo tiene esa persona todavía. Porque no ha nacido de nuevo. Y porque no está dentro en Cristo Jesús. Porque hay algo que no ha permanecido en Cristo. Por eso dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano.
Y si no permanece en Cristo, tampoco va a permanecer en su palabra, porque ni siquiera la va a agarrar. Yo no estoy hablando de las personas que son nuevas, que entran. Uno tiene que empezar nuevo cuando entran, tienen que empezar a inducirlo para que lean la Biblia, para que la empiecen a agarrar, para que empiecen a tener un amor por la palabra del Señor. Porque ¿qué amor podemos tener, hermano, por Dios si nosotros no agarramos su palabra, que es la que nos habla? Se secará. Lo echan fuera porque será echado fuera y él como pámpano y se secará, dice, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, porque para lo que sirve es para agarrar fuego, es para prender un fuego. Y estas ramitas secas sirven, ¿por qué? Porque para empezar, un papelito seco y esto ya como está seco, está reseco, agarra. Santo Dios, aleluya. Y cuando habla de prender fuego y arden, está hablando Cristo del infierno. Es algo que el Señor lo habla. Cuando está hablando del fuego, es el fuego del infierno. Porque una persona que está seca, y separada de Cristo, no va a venir a la iglesia, o va a venir a la iglesia y va a ser de tropiezo para otras almas que entran. Alabado sea Dios. Y el Señor los va a sacar. Porque no van a permanecer. Los va a sacar. Y quedan fuera. ¿Y cuántas personas hay? Están fuera, hermano. Están secos. Y están corriendo riesgo de ser echados al infierno de fuego si no se arrepienten. Si no empiezan de vuelta. Si no buscan del Señor. Si no se conectan nuevamente con el Señor Jesucristo. Si permaneciereis en mí. Ahora yo tengo que permanecer en Cristo. Uno dice, sí hermano, pero yo permanezco en Cristo porque voy a la iglesia, porque me congrego todos los fines de semana, me congrego todas las veces que hay culto. Gloria a Dios. Pero eso no es permanecer en Cristo, ni Cristo permaneciendo en ti. Porque muchas personas dicen, pero no hacen. Pero dice acá, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, si yo permanezco en Cristo, si yo permanezco realmente en Cristo y sus palabras permanecen en mí, ¿cómo? Estudiando su palabra, meditando en ella y poniéndola por obra a la palabra de Cristo, que dice, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Pero no todo lo que yo quiero carnalmente aquí en esta tierra. Porque eso son añadiduras que me tienen que alcanzar. Yo lo que tengo que pedir todo para el espíritu, todo lo espiritual. Pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Señor, como le pidió Eliseo a Elías, hermano, cuando se iba a partir. Y Elías le dijo a Eliseo, voy a ser reunido, yo me voy a ir con el Señor, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Eliseo le dice, dame una doble porción de tu unción. ¡Ah, cosa dura ha hecho! Bueno, si viereis cuando yo me fuere y fuera arrebatado del medio de ti, si tú me vieres cuando yo fuera arrebatado, te lo voy a dar. Le dice que le dijo Elías a Eliseo, Elías, quédate aquí que yo voy a Betel. No, vive Jehová, vive mi Dios, que yo no te dejaré. Lo seguía sol y a sombra para que le diera una porción, la doble porción. Él tuvo que trabajar para que Eliseo le concediera eso, o Dios le concediera esa doble porción del Espíritu. Pero vive Jehová, vive mi Dios, vive Jehová, que no te dejaré. Y Eliseo fue con Elías a Betel. Y Elías le dijo, Elías, me tengo que ir para allá, quédate aquí. Vive Jehová, vive mi Dios, que no te dejaré. A donde tú fueres, ahí iré yo. Y allí se movió, hasta que después vino un carro de fuego, hermano.
con caballos de fuego y un carro de fuego. Y dice que fue apartado el uno de Dios, el uno del otro. Y Eliseo le gritaba, Padre mío, Padre mío. Y dice que Elías dejó caer su manto. Y se fue. Y cuando Eliseo vio el manto, lo agarró. Y se volvió. Pero Eliseo no sabía que el Señor le había dado esa doble porción. Y dice que golpeó las aguas con el manto de Elías. ¿Dónde está el Jehová de Elías? Y dice que se abrió el río y ahí cruzó por seco. Y ahí entendió Eliseo que había recibido esa doble porción. Pero porque Eliseo permaneció y quiso. Y cuando él le pidió, él no se quedó en su casa, él no se quedó en el lugar que Eliseo le pidió que se quedara, él lo siguió, él persistió, entonces obtuvo, hermano, la bendición de Dios, lo que él le pidió a Dios. Y acá no está hablando, hermano, no está diciendo de que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y si yo permanezco en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en mí, como la pongo por obra, la estudio, la medito, entonces pídeme todo lo que quieras, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero todo en el Espíritu, todo para edificación de la iglesia, todo para edificación del Espíritu. Amén. Pero esto, hermano, es lo que tenemos que pedirle y tenemos que enseñar al pueblo. Dios no es un genio, hermano, de Aladín, que frotamos la lámpara y le pedimos esto, le pedimos lo otro. Las añadiduras vienen y nos alcanzan y punto, y gloria a Dios. Pero nosotros trabajamos para el reino de Dios y le pedimos todo para el Espíritu. Entonces, lo que yo necesito va a ser añadido. Y el Señor me lo va a añadir. Y lo que Dios me añade no acarrea tristeza, porque la bendición de Dios no añade tristeza con eso. En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis que muchos frutos y seáis así mis discípulos. Hermano, lo que quiere Dios es que el pueblo de Dios, es que la iglesia de Jesucristo, la que dice ser iglesia, no se separe, permanezca en Cristo Jesús y Cristo permanezca en ellos y que llevemos muchos frutos. Porque esto es lo que Dios quiere, que Dios nos abunde y nos llene de frutos. Hay gente, hermano, que dice, ya estoy lleno de los frutos del Espíritu y ni siquiera viene y se congrega. No, estamos hablando de lo que vivimos acá en este pueblo. Lo que realmente puede venir. Hay gente, hermano, que hacen 20 kilómetros, hermano, para hacer un sacrificio. Para eso es valorable, hermano. Que quieren estar, alabados a Dios, en el templo con el Señor y con nuestros hermanos y con nosotros. Y se hacen 20 kilómetros, hermano, para venir. Y viajando incómodo a veces. Y a veces acá hay personas, hermano, que, no sé, pero no viven a 1 kilómetro dentro del pueblo y no vienen. Y están llenos del Espíritu. Todavía tienen todos los frutos y todas las cosas que Y todavía están llenas, supuestamente llenas del Espíritu. Y entonces, hermano, pero ¿cómo podemos entender todo esto? Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que nutrirnos de Cristo. Tenemos que llenarnos de Cristo y de su palabra. Amén. Porque si empezamos a mirar todo lo alrededor, hermano, lo negativo, nos empezamos a secar y ya Cristo no puede morar en ese lugar. Ya no puede morar. Entonces, como dice el verso 7 y 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Muchos están separados de Cristo. Y ojo, porque separar significa estar separado.
separado de la oración, separado de la palabra, separado de estar congregando con los hermanos. Muchos ya están firmando carta de divorcio con el Señor y se quieren divorciar de Dios para ir atrás de dioses ajenos. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y donde estuviere el tesoro, allí va a estar su corazón. Entonces, hermano, en esto se glorifica a Dios y es glorificado Dios. Mi Padre dice, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Discípulos de quién? Porque si decimos que somos discípulos de Cristo, hermano, tenemos que andar como nuestro Maestro anduvo. Haciendo bienes, sin mentir, guardando los mandamientos, amándonos unos a otros. Esa es la diferencia. Porque el discípulo tiene que seguir una disciplina, hermano, para aprender del maestro lo que el maestro le tiene que enseñar. Y el pueblo de Dios está falto de disciplina. Nosotros, hermano, estamos indisciplinados delante de Dios, estamos caminando indisciplinadamente. Por eso tenemos que volver a la disciplina del Señor. Alabado sea Dios. Y si no, estamos caminando separados. Porque el que no aguanta una disciplina, hermano, es porque va bastardo. Y no es hijo. Amén. Como el Padre me ha mandado, dice, así también yo os he mandado, permaneced en mi amor. Así como el Padre le mandó a Jesucristo que permaneciera, así también Él nos dice a nosotros que tenemos que permanecer en su amor, permanecer en el amor de Cristo, permanecer en Cristo, permanecer en su amor, permanecer en su palabra. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora dice Cristo, si guardareis mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Dice que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y el segundo es igual. Amad a vuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero está hablando del primer gran mandamiento que dice, oye Israel, Jehová uno es. Y amaréis. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero tenemos que amar a Dios con todo mi entendimiento, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Gloria a Dios. Que vemos, hermanos, que todo el gloria a Dios, que los hermanos de aquí amamos a Dios y guardan sus mandamientos. Porque el congregar es un mandamiento. El estar, hermano, en comunión con los hermanos. El estar unánime, juntos, en armonía, alabados a Dios, reunidos, congregados, reunidos en el nombre de Jesús, orando, alabando a Dios. Y lo primero que se habla, hermano, es, ay, que fulano, mengano, sultano. ¿Y dónde está, hermano? Si los chumas no entran al reino de los cielos. Dice la Biblia, hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo mismo Jesucristo dice, mi casa será llamada casa de oración.
Entonces, si nosotros venimos a esta casa y que es de oración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saludar a nuestros hermanos con un ósculo santo, pero también después tenemos que empezar a orar. ¿Y dónde están orando? Entonces, hermano, cuando uno dice que yo amo a Dios, pero yo tengo que mostrar con mis hechos que lo amo. Y gloria a Dios. Con mis hechos se tienen que ver que yo amo a Dios. Porque si no vengo a ser como los fariseos, como esa gente hipócrita que dice, amo a Dios, pero no puedo ir porque me vino gente. Los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Le decía, Isaías también lo decía, de ellos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, tenemos que guardar los mandamientos. Y de repente, hermanos, cuando están delante de nosotros, nos están mintiendo. Y a veces vemos, hermanos, que nos están mintiendo porque inventan cada excusa. Reitero, para que entendamos, hermano, los que vivimos dentro de la ciudad, estoy hablando. ¿Qué amor tienen para el Señor Jesucristo y a su palabra? ¿Y qué amor tienen a Dios, a nuestro Padre Celestial? Hoy vemos, hermanos, que mucho pueblo de Dios se está separando de Él. Mucho pueblo que anda por la calle, que dice ser cristiano, pero está separado de Dios y de Cristo. Los que me van a escuchar y te encuentras solo, recuerda que el Señor Jesucristo, cuando principió su ministerio, dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque esto es de arrepentimiento. Y para arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros, para que el gozo de Dios esté en nosotros. Por eso el Señor nos habló esto, para que su gozo esté en nosotros, dice, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿por qué habló de amor? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Porque nosotros somos muy fáciles de decir, yo amo a Dios, pero a mi prójimo lo aborrezco. Y así podemos estar nosotros. ¿O cómo se puede aborrecer? Bueno, no aguantando la presencia de nuestro hermano o de una hermana. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios y aborrecer a mi hermano que lo compró al mismo precio de sangre, Cristo, en la cruz del Calvario? Yo lo tengo que amar. Soportados los unos a los otros, lo dice con amor, con el amor de Cristo. Si me cae gordo, si me cae gorda, bueno, eso yo tengo que arreglarlo con el Señor. Hermano, yo tengo que amar a esa persona como es, con sus errores, con sus caídas.
Y más cuando una persona nueva está viniendo, uno los tiene que amar, pero con el amor de Dios uno le tiene que decir las cosas como realmente son, pero uno tiene que amar, no recalcar, no echar en cara. Porque el amor no es recalcar, no es vigilar, no es estar autoritariamente al costado de una persona. Amar es estar al lado de una persona, amarlo como es. Lo tengo que amar, lo tengo que respetar, así como mi cónyuge o como mi esposa. O el compañero o compañera. Uno lo tiene que amar, lo tiene que respetar. Si hay que hablar, se habla. Si hay que reprenderlo, uno se reprende. Pero cuando una persona es nueva en el camino del Señor, yo no puedo hacer lo que Él haga, lo que yo quiero que haga, si es nuevo. Uno tiene que ir tratándolo con amor porque es un niño, es un recién nacido en Cristo Jesús. Es una persona, es un bebé espiritual que no sabe lo que hacer porque viene de un mundo, viene hermano de un mundo asqueroso, viene de un mundo inmundo. Yo los tengo que amar, yo los tengo que respetar, yo los tengo que guiar, o todos los tenemos que ir guiando unos a otros y enseñándonos unos a otros. Pero siempre estar ahí, con ese amor. No temas, vamos arriba. Yo te acompaño, yo te ayudo. Vamos arriba, vamos a salir juntos. Juntos se puede. Si vos querés, mirá ahí, mirá qué dice. Mirá lo que dice él. No, pero yo no sé leer. No, pero yo no te estoy pidiendo que leas. Yo no te estoy pidiendo que tú leas. Yo lo que te estoy pidiendo es que vos abras la Biblia y te fijes que lo que yo estoy hablando está ahí. Que son palabras de Cristo. Que cuando uno, hermano, le da un pasaje, no es para que lo lea uno solo, es para que yo también me fije, hermano, y me fije en la palabra del Señor. ¿Qué me habrá querido decir el hermano con este pasaje que me marcó? Lo voy a leer. Pero nosotros machacamos. Nosotros machacamos a nuestro prójimo. Nosotros machacamos a aquellas personas a veces que nosotros queremos que se conviertan de buenas a primeras. Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Y si no, va a ir de a poquito según su capacidad. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que tener amor. Tenemos que con amor exhortarlo, con amor capacitarlo. Pero también tenemos que tener amor, hermano, por la palabra del Señor. Porque Dios al que ama castiga. Entonces, este es el verdadero amor, que nos amemos unos a otros, que nos exhortemos, a veces tenemos que redarguir, sí, con toda doctrina y paciencia, pero el amor, hermano, es que cubre multitud de pecados. Nadie tiene mayor amor que este, dice, que uno ponga su vida por sus amigos. Es otra cosa que hace falta. Si Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, ¿por qué yo no sacrificarme, aunque sea un día o dos, por nuestros hermanos de repente que viven lejos? O aquellos que están en un mensaje, ¿por qué no mandar un mensaje? ¿Por qué no llamar? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer lo otro, hermano? Si estamos para eso, hermano, para fomentar el amor de Dios, para que no solamente vean los nuevos creyentes que están entrando que tenemos amor de Cristo y que el amor de Cristo mora en nosotros y lo ponemos por obra y lo demostramos, sino que también los de afuera vean que uno tiene amor por las almas. Pero el amor, hermano, es sufrido. En el amor no hay engaño, el amor no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad, no hay nada. El amor tiene que ser genuino en Cristo Jesús. Sí, el amor es sufrido. Sí, es benigno, no busca lo suyo, no se jacta de lo malo. Como dice en 1 Corintios 13.
El amor no se envanece. Porque ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Como le decía Pablo a los Romanos en capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni desnudez, ni lo profundo, ni lo alto. Esos son personas que están convertidas hasta los tuétanos de Cristo. Que su palabra mora en su corazón y en su mente y estudian lo que dice la Biblia y se meten en la Biblia. Pero ¿quién nos podrá separar, hermano, del amor de Dios? Tormenta, lluvia, rayo, algún cumpleaños que se atraviese o algún aniversario. Y hoy vemos, hermano, que el amor de muchos se está enfriando hacia las cosas del Señor. El amor de muchos se está enfriando hacia Dios. Ya deben de ser una heladera, hermano, un cubito de hielo metido en un freezer. Que solo el poder de Dios, hermano, puede traer. Hermano, nosotros no podemos ser rebeldes como el pueblo rebelde. Tenemos que seguir a Cristo con un corazón puro. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo estás tú? ¿Estás separado de Cristo? Vuélvete. Vuelve al primer amor. Haz primeros frutos y obras. Haz tus primeros frutos nuevamente. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Acércate a Cristo. Y si has estado dentro de una iglesia y te has separado de Dios, dígale: Señor, yo me separé de ti. Quiero volver a ese amor, pero ayúdame. Solo no puedo, sola no puedo. Y ayúdame a guardar tus mandamientos. Ayúdame a dejar la mentira, Señor, y el engaño, las excusas, todo, Señor, para seguirte a ti en espíritu y en verdad y en serio. Para no estar solo, Señor, para no estar separado de ti. Ayúdanos, Señor.